estamos en otro episodio de Somos Luz Podcast. Su servidor Antonio Álvarez, pastor Sergio Betancourt de la Iglesia Gloriosa de Jesucristo. Tenemos una enseñanza bien interesante. Mucha gente se pregunta si Dios existe y si existe, ¿quién es? Y queremos ayudarte a ti hoy a identificar quién es. Muy interesante, muy interesante. A ver. Es algo que muchas personas se lo preguntan, Sí, como usted dijo, yo me lo he preguntado. y es muy normal que esa pregunta se haga debido a que vamos a conocer un carácter, una condición, mejor dicho, una condición de Dios, Ujú. que por esta condición todo ser humano se hace esta pregunta. ¿Ya? Y lo primero que vamos a ver en las características de Dios es que Dios es un espíritu. Mm. Eso es muy importante entenderlo. Todos los seres humanos tienen el concepto, y eso sí lo comprenden, que los espíritus son invisibles. Exactamente. Los espíritus son invisibles. Y por ser invisibles a nuestros ojos, nosotros nos hacemos este tipo de preguntas. Jesús cuando vino a la tierra, él en el capítulo Juan 4:24, él dijo exactamente esa palabra. Dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Fíjate que mucha gente inclusive duda de la existencia de Dios por el simple hecho que son incapaces de comprender que Dios es un espíritu, porque dicen, es como hablamos en otro video, le ponen lógica humana a Dios, Lógico. y cuando tú le aplicas a Dios cosas humanas de la carne, claro que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú ahora dices, bueno, nosotros hemos sido creados, somos una creación. ¿Quién creó a Dios? ¿Y Dios es eterno? ¿Desde cuándo? Es decir, no son capaces de comprender que el mundo espiritual sí está aquí, pero es otra dimensión que no es afectada por la dimensión humana, ¿verdad? Por la dimensión en la que vivimos ahora en este universo, que es la creación. Es decir, si tú creas una computadora, lo que pasa dentro de la computadora no te afecta. Materia, espacio, tiempo dentro de la computadora, tú estás completamente removido de ella. Todas las leyes, toda la creación de esa computadora, a ti no te afecta. Todo eso ocurre ahí. Yeah. Lo mismo pasa. La computadora es como otra dimensión. Entonces, el mundo espiritual es otra dimensión. Está aquí, pero en otro lugar, en el mundo espiritual. Por eso Dios y los ángeles y los demonios no son afectados por la materia, espacio, tiempo que nos afecta a nosotros. Sin embargo, pueden mostrarse, pueden aparecer, ellos pueden viajar dimensionalmente. Así es. Como dijimos que Dios es espíritu, que Jesús fue quien dijo esta palabra clara. Jesús es espíritu. Ahora, también tenemos Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice así, hablando de Cristo específicamente, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí nos muestra que ese Dios espíritu también es invisible. Y cuando habla de invisible, es lo que empezamos hablando, Exactamente. de que ese Dios invisible, al no poderse ver, se nos hace algo difícil de entender lógicamente, Exacto. porque su invisibilidad nos lleva a nosotros a hacernos estas series de preguntas. Y hay que poner una pauta aquí, claro. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un espíritu invisible. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no vemos a Dios? ¿Y por qué? Porque Dios es invisible. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es un ser invisible y es una materia, es una sustancia. Cuando hablamos de materia o cuando hablamos de sustancia, solamente pensamos
en esta creación. Correcto. Pero fíjense que aquí dice que Dios es invisible. Y en hebreo, permítanme leerle aquí habla también para que entendamos esta parte de sustancia. En Hebreo capítulo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen de la sustancia divina. Ujú. Aquí nos muestra que Dios es un ser, espíritu, invisible, pero es una sustancia. Correcto. Y nosotros conocemos el aire. Es una sustancia invisible. Invisible. Nosotros la sentimos, sabemos que está, vemos sus movimientos, pero no podemos verla. No se puede ver. Nuestros ojos Sin embargo, lo podemos sentir. la pueden sentir. Nosotros tenemos una incapacidad en nuestros ojos que no permite ver a ese Dios invisible. Ahora, el aire se deja sentir. Dios increíblemente también se deja sentir en todo momento. Lo que pasa es que no comprendemos esta parte. La creación está todo el tiempo siendo sustentada por Él. Correcto. Y eso, toda energía, toda la creación depende de Él. Estamos vivos por Él. Eso es manera de sentir a Dios. La vida es una manera. Exacto. La vida es de Dios y Dios es quien la sustenta. Ahora, estamos hablando que Dios es un espíritu, Ujú. que Dios es espíritu, perdón, que Dios es invisible y que Dios Correcto. tiene sustancia. Ujú. En el capítulo de Deuteronomio 6, allá en ese capítulo, hay una expresión que Dios le da al hebreo. Y esto es algo interesante, porque en el capítulo 6:4 Dios dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es Uno. solo uno. Uno. Estamos hablando de un ser, es un espíritu, vamos a ponerlo así, es un espíritu, es invisible, pero es uno solo. Por la historia, por la palabra del Señor y aún hoy en día, podemos ver cómo el hombre siempre ha pensado que hay muchos dioses. Sí, hay muchas religiones como la budista, los egipcios tenían Los sus romanos, creencias, los romanos. los griegos y aún todavía hoy en Exactamente, día, la como mitología dijiste, griega. la mitología griega, romana. Hoy en día todavía en los En el hindú hinduismo. hay muchos tipos de dioses con figuras, con diferentes formas que le da el hombre para tratar de entender a Dios, pero Sin embargo, todos son dioses como muy limitados. están limitados. Nunca creen en esos dioses como alguien todopoderoso. Tienen un poder, lo Ellos creen tienen como uno tienen un siempre que es el poder. supremo. Sí, Sí, Ah, siempre, mira, eso siempre no hay lo uno sabía. que es el supremo y En el debajo de hinduismo nunca sí, he oído. todos ellos tienen un Dios que es el supremo. El romano tenía lo mismo, el griego tenía lo mismo, el Tú egipcio sabes tenía lo que mismo. eso me recuerda a este señor, a Sisto Paz, que estábamos mirando el video que él estaba haciendo. Y ahora entiendo el arroz con mango que él tiene sobre el tema de Dios, que es muy parecido a lo que él cree al hinduismo, ahora que tú mencionas lo de que siempre hay uno superior, pero él lo pone desde otra perspectiva. Él cree en Jesús y él cree en Dios, pero de una forma donde hay un Dios que ha creado varios ángeles y esos ángeles son ángeles creadores, según lo que ese hombre dice, y que crean cosas y que nos han creado nosotros, no Dios, sino los ángeles, y que los ángeles son otros dioses y que tal. Entonces prácticamente él ha mezclado la creencia cristiana con la creencia en Dios y lo ha convertido prácticamente en una doctrina como de budismo exactamente igual. Él ha mezclado todo eso. Es una mezcla tremenda. Cuando no se tiene la verdad, pues la mentira lo que hace es mezclar cosas. Pero hablando así como te decía, mira, supongamos, Dios es esto, un espíritu. Vamos a algo Hay que que saber identificarlo. Entonces, Él es uno solo. Dios no es 1, 2 y 3.
nos dice Dios, yo soy uno. Más adelante vamos a estudiar con respecto a estas partes de que Dios es más de uno. Ok, Dios dice, yo soy uno. En Efesios también lo dice, Efesios capítulo 4, acá, verso 6, exactamente, vuelve a repetir la misma expresión, dice el verso 4:6, que hay un Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios. Es decir, hablando de una unidad, de un ser único. Esto es importante cuando entendemos, y este era, por ejemplo, este era el problema grave que tenía el hombre antes de Dios llamar a Abraham, porque el hombre tenía a Dios, los hombres eran politeístas. Correcto. Es decir, para ellos habían muchos dioses creadores, el dios del agua, por ejemplo, eso se conoce en varias mitologías, dios del agua, dios del fuego, dios de la fuerza, dios de la guerra y esas cosas. Pero Dios es un solo Dios, uno solito, hay un solo Dios. Dios es un solo ser. Y en Génesis 1:1, Dios dice, en el principio creó Dios los cielos, los tres cielos, que Dios nos muestra que hay tres cielos, y la tierra. Y todo lo que existe en la creación, visible e invisible, fue creado por ese Dios único, que es espíritu, que es invisible y es todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, es importante entender, primero, si van a buscar a Dios, tienen que entender que el que mejor lo pudo hablar de él fue Jesús cuando dijo, Dios es espíritu. Y en la revelación que viene a darnos Pablo, que dice que Dios es una sustancia invisible. Colosenses 3:15. Correcto. Es una sustancia invisible. Pero yo creo que sé por qué la gente mezcla mucho la lógica, o sea, el mundo espiritual con la lógica humana. Y es porque confunden el tema de que Dios, no saben identificar a Dios, que es lo que estamos tratando de hacer en este estudio. Bueno, Dios es una sustancia, es espíritu, y todos tenemos la sustancia de Él dentro de nosotros. Y, claro, el problema es que eso es lo que significa ser a su imagen y semejanza. No es humanizar a Dios o que nosotros lucimos igual que Dios físicamente, mira, sino que tenemos parte de Él. Hay una cosa. Y ahí es donde la gente lo confunde, Hay una cosa, yo creo. nosotros los seres humanos, las cosas que a nosotros se nos hacen imposible de poder entender a través de lo que vemos, de nuestros sentidos, le buscamos forma de interpretarlo, forma de entenderlo. Entonces, el hombre sabe que hay un Dios. Correcto. Pero al no tener una información de él, al no saber identificar, al no tener una información de él, porque las personas tienen una información de Dios, está en la Biblia, pero no vienen a buscar la información. No la leen. Entonces, como no buscan la información ahí, entonces, tristemente, el diablo se ocupa de engañarlos y hacerle ver a las personas un carácter, una expresión de Dios que no es la verdadera. Vamos a seguir haciendo videos sobre esto, pero la parte aquí específica que yo quisiera que el que viera esto entendiera y lo puede buscar. Ahí tiene Juan 4:24, Colosenses 1:15, donde habla que Dios es espíritu, que Dios es invisible, donde habla en Hebreo 1:3, donde habla que Él tiene una sustancia. Dios tiene sustancia. Dios es una sustancia, pero es invisible. Y nosotros conocemos la invisibilidad de la sustancia. Bueno, Él es una sustancia que no tiene nada que ver con la sustancia creada. Aquel creó, Él es el creador de la sustancia donde se manifiesta todo lo visible e invisible creado. Pero Él es increado. Eso es algo interesante. Él es el creador de todo lo creado, pero Él es increado. El principio y el fin. Ahí está. Él es increado. Entonces, Él es un ser espíritu invisible, increado, que ha creado todo lo que existe, visible e invisible. ¿Qué es lo visible? Nuestro universo y el hombre con todo lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que es invisible? Los ángeles y el mundo de ellos, para nosotros. Y Dios es un ser que es
invisible a toda esta creación visible que Él ha creado. Amén. Dios, ese ser espíritu invisible, una sustancia invisible, es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Sin embargo, Él puede tener varias formas de manifestarse Vamos a hablar de esas para nosotros. de esa parte ahora. Hablaremos Cuando lo vean en los próximos de la videos. segunda parte. Bueno, denle like, suscríbanse, Gracias. comenten y nos vemos en el próximo. Que el Señor los lleve.